Observador 107.9. Verano. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Si sos cliente Santander Select, descubrí el mundo con Pasaporte Select. Beneficios en aeropuertos, asistencia en viajes, millas y más. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Si sos cliente Santander Select, descubrí el mundo con Pasaporte Select. Beneficios en aeropuertos, asistencia en viajes, millas y más. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Disponible para cartera comercial y de consumo. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas las presentaciones. El True Joyero Relojero, un emblema argentino. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El True Joyero Relojero, un emblema argentino. UCASAL, ¿sabías que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? ¿Sabías que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? Está presente con sedes en todo el país. Más de 35.000 alumnos la eligen. Cree en vos. Podés ser el próximo. UCASAL. Construí tu historia. Conocé las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar. Ya está Álvaro Delgado con nosotros, enseguida lo vamos a saludar. Dicen que es una temperatura fría para el día de hoy con mucho viento, entonces no hay mucha gente en la playa, pero qué lindo que se ve el mar por acá, Si ustedes lo pueden ver, es un placer, hacer este... Yo ya hice, desde el viernes pasado hasta ahora, hice varias entrevistas, así que recién ahora, cuando me estaba acostumbrando, este es el último día, ya estaba acostumbrándome a la rutina. Bueno, no importa, 11 3500 1079 en nuestra línea de mensajes. Álvaro Delgado, gracias por compartir con nosotros. Gracias, Luis, es un gusto estar acá. Vinimos a la inauguración el 1 de enero. Sí, lo sé. Y bueno, y lo agradecemos. Y con mucho gusto, la verdad que siempre es una buena noticia cuando se inaugura un medio de comunicación. Sí. Tiene que ver con la calidad de la democracia, con la oportunidad de información. Sí. Con que la gente sea más libre. Sí, acércate más, te puedo tocar, ¿no? Sí, obvio. Con la gente sea más libre. Sí. Le voy a avisar a un amigo mío que se llama La Calle Pouca y olas para surfear acá. ¿Le gusta surfear? Sí. A Luis sí es un fanático. Sí, es un fanático, sí. Vos sabés que yo estoy aprendiendo a entender cada vez más la cultura de Uruguay, ¿no? Y hay cosas que para la política argentina son inentendibles. No quiero hacer malas comparaciones, pero bueno, nuestro candidato a presidente, que era ministro de Economía, desde el ministerio se financiaba la campaña electoral. Lo digo acá porque se lo dije en la cara a él y a la gente de en ese momento, Unión por la Patria. Ustedes automáticamente, como precandidato, piden licencia, ¿no? Para empezar la campaña. Yo no pedí licencia, renuncié. ¿Y por qué? Porque me parecía que era más transparente. Más genuino. A ver, yo no tenía ni visión política. Podía seguir siendo secretario de la presidencia y haciendo campaña electoral. A ver, siendo secretario de la presidencia, de hecho, suceldó de la torre ejecutiva. Sí. Era coordinación. Estabas en la mesa chica con el presidente. De gabinete. Acá no hay... Perdón, Álvaro, de gabinete, pero en los hechos funcionaba así. Me parecía que iba a generarte un flanco y una discusión y una suspicacia si desde ese lugar, tomando decisiones todos los días, además le restaba mucho tiempo a mi tarea para la cual estaba trabajando en el Poder Ejecutivo para hacer campaña electoral. Y además no hace bien ninguna de las dos cosas, porque tenés que dedicarle tiempo, mucho enfocarte en lo que estás haciendo, en las dos tareas, ¿no? Entonces el 21 de diciembre ya habían terminado 2 o 3 temas, anunciamos el programa de saneamiento en 61 localidades del interior, vamos a llegar a 200.000 personas nuevas en saneamiento en todo el país, anunciamos 2 o 3 cosas más y el 21 de diciembre renuncié, bueno, para empezar un proceso de una campaña electoral rumbo a las internas, de junio, rumbo a octubre y rumbo a noviembre. ¿Vos sabés que... podía haber pedido licencia por las dudas. Sí. Y en esto, cuando uno se juega al 100%, claro, no hay por las dudas. No hay por las dudas. No hay retorno acá. Sí. Y no hay red de contención. ¿Viste el discurso de Milei? ¿Lo leíste? Lo leí en la prensa. ¿Y qué te pareció? A ver, es un discurso, obviamente, vi reacciones diferentes, ¿no? Leí reacciones diferentes, yo no voy a opinar
sobre lo que dice, sobre el contenido, sobre algunas formas, obviamente, no se puede ver de un prisma uruguayo el tema. Mucha gente quedó muy, por lo que leí en la prensa, mucha gente sobre todo que venía de países donde había sufrido la falta de libertad, valoró mucho el concepto de libertad, al extremo que lo pone, para nosotros y para nuestro partido. Es más, te voy a contar cómo termina Luis el discurso del 1 de marzo cuando asume la Asamblea General. Termina diciendo, si el 1 de marzo del 2025, cuando él termina su mandato, dice, los uruguayos son más libres, es que hicimos un buen gobierno. Bueno, ese es el concepto. Ustedes defienden la libertad. No, y de hecho el manejo de la política de COVID. Y empezó a los 15 días empezar el gobierno. El 2 de marzo nos instalamos en la Torre Ejecutiva, como el primer día de escuela, ¿no? Bañadito, perfumadito, traje nuevo. A los 15 días entró el COVID de Uruguay. Sí. Veníamos de Bella Unión con Luis inaugurando la cosecha de la caña de azúcar. Y a mí me llama el director del servicio de emergencia para decirme que los 4 primeros casos. Desde ahí citamos al Consejo de Ministros. Vos laburaste mucho con el tema vacunas también, ¿no? La emergencia sanitaria. Y a los 15 días nos quisieron meter una cuarentena obligatoria. Estaba el Frente Amplio, estaba el movimiento sindical y mucha manija con el tema de cuarentena obligatoria. Y nosotros en eso hicimos lo que entendíamos, lo que nos decían las convicciones. Que esto se solucionaba no solo dando las medidas sanitarias de amparo, y obviamente las vacunas en su momento, y las medidas sociales, sino además dándole a la gente la posibilidad que se cuide. Y se acuñó el concepto de la libertad responsable. Y la gente cumplió. La gente cumplió. Y no creíamos en una cuarentena, en estado policíaco, donde en realidad todo el mundo tenía que dar cuenta de lo que hacía. Era una locura. Y además no lo podía bancar económicamente, ¿no? Sí. ¿Sabés qué? Me contaron un cuento, por ahí es así o por ahí no es así. Me dijeron que Tabaré Vázquez, sí, cuando apareció COVID, se acercó a la mesa de entradas del Palacio de Gobierno y dejó unas sugerencias para el gobierno. Y no sé si al otro día, horas después o días después, el presidente Luis Lacalle Pou, creo que fue solo, le dijo, en su casa. Sí, ¿puedo ir a tomar un café a tu casa y hablamos de esto y de muchas otras cosas? Y no sé si es así, pero tomó algunas de las sugerencias que le hizo Tabaré. Pero en general no fue sobre el COVID, sobre temas generales. Sobre ¿no? temas generales. Fue una visita que el presidente le hizo al expresidente Vázquez. En Uruguay es esa situación que es difícil capaz que entender de la lógica argentina. ¿Argentina? A ver, yo te veo por televisión y vos ves a veces que parecen que hay mundos diferentes. Bueno, es en que la Argentina. Miradas diferentes, sí, relatos diferentes, pero lo que no hay realidad diferente, hay una sola realidad. Sí, claro. La realidad no se puede engañar, no se puede disimular, se puede maquillar un poquito. Bueno, pero yo veo que... Pero acá podés sentar en la mesa, como claro, hizo Luis Lacalle Pou cuando fue la asunción de Lula, invitó a Mujica y a Sanguinetti. Sí. Y son esas señales que el Uruguay, que es un país chiquito, ¿cuáles son sus fortalezas? Es muy importante. Entre otras cosas, la civilidad. Es muy importante. Ustedes van a tener una elección muy competitiva, entiendo yo, por todo lo que me dicen, contra el Frente Amplio, ¿no? Vos sos uno de los precandidatos del oficialismo. En el fondo están discutiendo lo mismo, con mejores modales. ¿Cuánto Estado tiene que tener un gobierno para gobernar bien? ¿Cuánto Estado tiene que tener? Porque ayer yo le pregunté al intendente, una de las cosas que se cuestiona en Argentina, en Uruguay, en todos lados, el Estado no tiene que pagar festivales o hacer gastos exorbitantes cuando no tiene, cuando en otras áreas debe sacar la billetera que no es de él y que viene del pago de los impuestos, ¿no? Primero, en esto importa mucho, para ser creíble, tener trazabilidad. ¿Qué significa eso? Que tener trazabilidad es cumplir con lo que le prometiste. A ver, uno puede coincidir o discrepar. He visto de todo con cosas que puede hacer el presidente argentino. Sí. Ganó, o sea, es legitimado, está para hacerlo. Tiene una pero además, él dijo lo que iba a hacer antes de la campaña, ¿verdad? Sí. A algunos le gustaban, a otros no le gustaban. Sí. Otra cosa media rara en la Argentina. En campaña no te dicen lo que van a... Bueno, nosotros tuvimos un programa de gobierno de la coalición de gobierno, se llamó Un Compromiso por el País,
Y todo lo que fuimos diciendo lo fuimos cumpliendo. Es más, el año que viene vamos a hacer un estado de situación para ver que cumplimos casi con la totalidad, a pesar de que es un gobierno que tuvo 2 años condicionado por la pandemia. Sí. Y yo te decía a vos que vas a proponer más austeridad todavía. Y yo dije, este gobierno se había puesto la meta de poner la casa en orden en materia económica, de poner el Uruguay a andar, cosa que hizo las 2 cosas. Y si podía bajar los impuestos. Y la verdad que bajó los impuestos, 2. En pequeños montos, pero bajó 2 impuestos. A los trabajadores y a los jubilados. Y a mí me preguntaron, porque algún candidato del Frente Amplio dijo que no descartaba, no podía ni afirmar descartar que no tenía que subir impuestos si ganaba. Yo le dije, miren, yo hablo con la ministra de Economía todos los días, con el presidente del Banco Central, con el equipo económico. Yo puedo decir, la situación del país hoy es de una solidez y fiscal, una salud económica, obviamente con los avatares propios de lo que genera el mundo, pero que yo puedo salir a afirmar que si Álvaro Delgado es presidente no va a haber suba de impuestos y que cualquier corrección va a ser o por el crecimiento o por el gasto. Esas son las 2 correcciones que se pueden hacer, no por el vía de meterle la mano de vuelta al bolsillo de la gente. Les achacan un poco el tema de la seguridad también, ¿no? Que está vinculada con el narcotráfico, al oficialismo. A ver, acá hay una relación un poco rara. El tema de la seguridad es un tema complejo, siempre lo fue. Veníamos de 2 años de gobiernos con mucha tosudez en materia de seguridad y con malos números. El 2018 y 2019 fueron de los años más violentos que hubo en el Uruguay. La verdad que este gobierno asumió con Luis Lacalle Pou presidente, Jorge Larrañaga ministro del Interior, en primer ministro del Interior. Y la verdad que año a año fueron bajando los delitos. Fueron bajando, comparado con el 2019, entre un 23 y un 24%. Todos los delitos, ¿no? La rapiña. Lo peligroso. Quizás donde tenemos todavía que trabajar más en los homicidios. Y obviamente hay un tema que no es excusa, porque yo no quiero usar esto como excusa, que son los ajustes de cuentas. Hay mucho homicidio vinculado al tema del narcotráfico, que sí, yo creo que son de esos temas que tenemos que trabajar todos juntos. Además, el gobierno el año pasado hizo una mesa de trabajo entre todos los partidos. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? El Frente Amplio terminaron una mesa de trabajo donde se llegaron a 16 propuestas más serias de seguridad y prevención. El Frente Amplio se opuso incluso a las propias, cuando se fueron al Parlamento, a propias de las medidas que ellos mismos habían propuesto. Yo creo que en estos temas, sobre todo el tema del narcotráfico, no puede haber 2 miradas, tiene que ser un tema de Estado. Y todos los candidatos tenemos que decir, acá hay una lucha, nosotros tenemos que comprometernos en una lucha frontal al narcotráfico. Como te digo, en otro plano, que me hablaste del Estado, si Álvaro Delgado es presidente va a haber una lucha frontal, una guerra a la burocracia, que es el otro tema que tenemos, que hace un Estado más gordo, más pesado, sos menos libre, pero lo hace más ineficiente y lo hace más caro. Para mí la descontaminación burocrática, de la duplicación, triplicación de registros, que te piden los mismos papeles, que tenés que... Todo eso, yo estoy pensando en un grupo que se dedique especialmente a establecer todo un mapeo en general del Estado que determine, todos los trámites que se pueden eliminar. Y que están superpuestos muchas veces, o duplicados. No voy a profundizar en uno por uno de nuevo, porque soy un periodista argentino que no sigo la realidad uruguaya en detalle. Algo que tenemos que aprender los periodistas de todo el mundo es decir, lo que no sabemos, no lo sabemos, o lo que sabemos de oída. Sucedieron un par de escándalos en los últimos meses que... Todos tenemos que saber. Lo que no sabemos, no sabemos. Para todo. Para lo político también. Sé que hubo escándalos. Sí, claro. Sé que hubo escándalos. Tuvo que renunciar altos cargos del gobierno, distintos escándalos. ¿Eso afectó la imagen del Frente Amplio? ¿Puede afectar tu intención de voto, la intención de voto del oficialismo? Mirá, este gobierno tuvo 5 crisis, lo que llamo crisis. Pandemia, la más fuerte, la más potente y la más profunda. Había un tema de salud, pero había un tema social, económico, asociado. Segunda fue la sequía en el verano, para el sector agropecuario muy duro, asociado con la guerra de Rusia y Ucrania, elevó los precios del petróleo, de los fertilizantes, de los oleaginosos. Después hubo una sequía en el invierno, que Montevideo y la zona metropolitana, estábamos todos los días viendo cuándo empezaba a llover, porque las represas de reserva siguen bajando y no llovía. Hacía 80 y pico de años que había una sequía en el invierno de la que hubo. Tuvimos que hacer toda una obra
que se habría que haberla hecho hace mucho tiempo, y la verdad yo parte de lo que le critico al Frente Amplio, que dedicó a hacer obras faraónicas como el Antel Arena, sí, o una regasificadora que gastaron 200 millones de dólares y no se pudo hacer, y todavía están los pilotes en el Río de la Plata. En vez de hacer eso, podrían haber hecho obras como un respaldo para el tema de suministro de agua potable en forma alternativa al sistema Montevideo, al sistema Santa Lucía, del río Santa Lucía. Bueno, se secó el río Santa Lucía, usamos la reserva, mientras tanto hicimos toda una obra que permitía canalizar otro río para ir el mientras tanto. Se usó poco porque empezó a llover. Esa fue la cuarta crisis, la quinta crisis que para nosotros impactó, sobre todo para algún sector de la sociedad, tiene que ver con la diferencia cambiaria con la Argentina, ¿no? Todo el sector del litoral, sobre todo los comercios, obviamente están viendo menguados sus ingresos porque los uruguayos van del otro lado. Impacta la crisis argentina. Entonces, son 5 crisis. Los que tú mencionás, me imagino por dónde son, el tema del pasaporte. Sí, el tema del pasaporte, el canciller. En realidad, son situaciones que hubieron problemas políticos, de decisiones que no fueron ni legales ni legítimas, dentro del marco de la ley, que podía haber sido inconveniente por falta de coordinación, es una cosa. Y que hubo sensibilidad del presidente de la República y del gobierno a tomar decisiones políticas para solucionar un problema político que tuvo sensibilidad pública, sin duda. Miremoslos todos en su justo término, ¿no? Miremos esto en términos argentinos. Sí, claro, sí. Bueno. Esto con lo que pasa en la Argentina... Esto que pasa en Uruguay es Disneylandia al lado de la Argentina. No estoy minimizando los escándalos, porque cada uno lo siente como lo siente, pero quiero decir, no hay un problema acá, hubo un problema de coordinación e información, o sea, no hubo, por lo menos, y lo que está, lo tiene la justicia y lo define la justicia. Y lo que es la justicia lauda. Es independiente, y es independiente en Uruguay, y la verdad que es parte de los pilares, ¿no? Seguridad jurídica, poder, independencia de poderes, civilidad, en ese caso de conciencia cívica de los partidos políticos, más allá de que se vaya a hacer una campaña dura en el debate, va a ser dura en el debate. Va a ser dura, ¿no? Pero nunca es personal, pero ¿no? Yo creo que no se menciona. Me comprometí como candidato que vamos a ser muy duros en los debates de ideas, de gestiones, de comparación, de propuestas para adelante, pero que nunca me van a ver entrar en terrenos ni personales, ni terrenos que rompan códigos de convivencia democrática, porque al otro día seguimos estando todos juntos, somos muy poquitos y los uruguayos no se merecen una campaña que rompa todo porque después hay que volver a restaurar. Y Dios como mío. Quiero ser el presidente no solo de los que nos votaron en la coalición, sino también de algunos otros que vieron en un Frente Amplio durante 5 años, 4 años, diciendo a todo que no. Quizás alguno de ellos ven en este gobierno y dice, bueno, los números no están tan mal, la economía no está tan mal, la inflación terminó el año pasado 5.11% anual. No me querés dar la inflación de Uruguay, yo te presto un poquitito. Me sobra, inflación. Crecimiento de las exportaciones, con baja el informalismo. Yo creo que ayer, en parte de la entrevista, yo creo que se equivocaron con algunos números. La intendenta de Montevideo se equivocó. Sí, se equivocaron. Perdón que no pude corregirla porque yo no tengo los números. Está bien, pero la tasa de desempleo no es la que manejaba, sobre todo el desempleo juvenil, que anda en un 26%, no en un 60%. Y la tasa, hoy tenemos récord de personas trabajando en Uruguay. Tenemos la tasa de desempleo más baja de hace una cantidad de años. Lo recibimos con el 10.5% de desempleo y está en 8.5%. Bajó el informalismo, 3 puntos. Subió con la pandemia y volvió a bajar. Todo con respecto al 2019. O sea, tenemos un país que no solo ordenó las cuentas y ordenó la casa, sino que se paró, empezó a caminar y empezó a caminar abriéndose al mundo. Y ahí tenemos una oportunidad, vamos a ver cómo se desarrollan, en quizás en el nuevo Mercosur, con los nuevos actores, en replantear algunos enfoques que tienen que ver con modernizar el Mercosur y flexibilizarlos en algunos aspectos. Álvaro Delgado, te agradezco la entrevista, te tengo que despedir. Esa es la cámara que tenés de frente. Vos vas a pedir el voto para vos, contra otros precandidatos del oficialismo y contra los precandidatos del Frente Amplio. ¿Por qué hay que votarte a vos y no a los demás? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, yo represento continuidad con innovación. Continuidad no es una palabra estática, es una palabra dinámica, porque vos no continuás estrictamente lo que pasó. Lo que se hizo en este gobierno es abrir un camino y tomar un rumbo. Este rumbo no se va a cambiar.
¿Vamos a hacer cosas nuevas? Sí. ¿Tenemos desafíos nuevos? Sí. ¿Vamos a generar nuevas esperanzas? Sí. Pero el rumbo es este. Y todo aquel que sienta que en estos 4 años, el año que viene va a ser los 5 años de gobierno, el Uruguay está estable, empezó a crecer, empezó a ordenarse, se acabaron los problemas de corrupción, por lo menos aquellos que ponían a jerarcas procesados, y sobre todo un país que está creciendo, que cuidó su gente en el momento más difícil que le tocó el Uruguay en los últimos 60 años, que cuidó a su gente, a todos aquellos que nos dieron en ese voto de confianza cuando en el medio de la pandemia aceptaron la libertad responsable y se cuidaron. Bueno, a esa gente le pedimos que nos vuelvan a dar la confianza, nos vuelvan a dar la oportunidad de prestarnos la confianza. Álvaro Delgado. Sé que no te dicen por el segundo apellido, ¿no, Celeta? No, nunca, no. Así que Álvaro. te digo así, gracias por dejarme tutearte y gracias por compartir con nosotros. Gracias, Luis, un saludo grande, un gusto que hayas estado acá en Uruguay haciendo entrevista. Yo creo que los argentinos, incluido yo, tenemos que escuchar y aprender mucho de ustedes. Escuchar, sobre todo la cultura democrática y política que tienen. Así que siempre es un aprendizaje para nosotros. A eso vinimos. Gracias. Muchísimas gracias. Y a su equipo también que lo trajo. Muchísimas gracias. El Observador 107.9. Verano. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Si sos cliente Santander Select, descubrí el mundo con Pasaporte Select. Beneficios en aeropuertos, asistencia en viajes, millas y más. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Si sos cliente Santander Select, descubrí el mundo con Pasaporte Select. Beneficios en aeropuertos, asistencia en viajes, millas y más. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Disponible para cartera comercial y de consumo. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas las presentaciones. El True Joyero Relojero, un emblema argentino. El True Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El True Joyero Relojero, un emblema argentino. UCASAL, ¿sabías que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? ¿Sabías que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? Está presente con sedes en todo el país. Más de 35.000 alumnos la eligen. Cree en vos. Podés ser el próximo. UCASAL. Construí tu historia. Conocé las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar.